Roma, finales del siglo XV. Las campanas de San Pedro repican sobre una ciudad que parece vivir en perpetua fiesta y conspiración. En los callejones huele a incienso, a especias orientales y a carne asada de las tabernas. Los palacios de los cardenales rebosan banquetes, artistas y cortesanos. El Renacimiento desborda luz y color, pero también proyecta una sombra más densa. En medio de ese escenario aparece un apellido que 5 siglos después aún provoca un estremecimiento: Borgia. Decir Borgia es pronunciar un conjuro. Para algunos significa veneno, incesto y corrupción. Para otros, talento político, audacia y modernidad. Fue la familia que colocó a 2 papas en el trono de San Pedro, que repartió ducados, coronas y ejércitos como si fueran piezas de ajedrez, que escandalizó a embajadores y poetas, y que al mismo tiempo levantó palacios, protegió artistas y soñó con un estado propio en el corazón de Italia. Pero, ¿quiénes eran en realidad? ¿Monstruos sin escrúpulos, hijos de su tiempo o expertos en el arte del poder cuando el poder era un juego mortal? Rodrigo Borgia, convertido en Alejandro VI, es descrito como el papa más corrupto de la historia y, sin embargo, también como uno de los más hábiles administradores que tuvo la Iglesia. Su hijo César inspiró a Maquiavelo para dibujar el retrato del príncipe perfecto. Su hija Lucrecia, demonizada durante siglos, emerge hoy de los archivos como una mujer culta y pragmática que supo sobrevivir en un mundo hostil. A lo largo de este viaje recorreremos los campos soleados de Sátiva, en el Reino de Valencia, hasta los salones secretos del Vaticano. Abriremos cartas, crónicas y procesos judiciales, seguiremos las pistas de alianzas, traiciones y asesinatos, y veremos cómo la leyenda negra se entrelazó con hechos reales hasta formar un mito que perdura 5 siglos después. Y mientras avanzamos te propongo una pregunta. Si hubieras vivido en aquella Roma sin leyes claras ni escrúpulos, donde los venenos eran tan habituales como los brindis, ¿habrías jugado al mismo juego que los Borgia o habrías caído como tantos otros? Esta pregunta nos acompañará hasta el final, cuando descubramos qué hay detrás del mito y cuál es de verdad el legado de la familia más temida del Renacimiento. El viaje de los Borgia no empezó en Roma, sino en una ciudad amurallada del Reino de Valencia, Sátiva. Allí, en 1378, nació Alfonso de Borja, hijo de una familia modesta de hidalgos rurales. Sus primeros años transcurrieron entre olivares y telares de lino, los mismos que hicieron célebre a la comarca. España aún no era un país unificado, y en ese mosaico de reinos, clanes y fueros, la Iglesia ofrecía a los jóvenes inteligentes una de las pocas escaleras sociales disponibles. Alfonso, aplicado y discreto, pronto despuntó en el estudio de Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Lérida. Esa formación jurídica tan árida en apariencia se convertiría en su llave para abrir puertas en la corte y en la curia. El siglo XV era un tiempo de ambición y fractura. El papado acababa de salir del gran cisma de Occidente cuando varios papas y antipapas se disputaron la legitimidad. La historia necesitaba juristas hábiles, negociadores prudentes y diplomáticos que suturasen heridas. Alfonso encajó en ese perfil. Comenzó como notario y profesor y luego se convirtió en consejero del rey Alfonso V de Aragón. Su ascenso fue silencioso, sin escándalos ni gestos teatrales. Mientras otros buscaban fama con la espada, él la buscó con contratos, concordatos y bulas. En 1429 fue nombrado obispo de Valencia y más tarde cardenal. En Roma, donde se tejían las redes de poder, sorprendía su sobriedad. Dormía poco, leía mucho y no tenía amantes ni banquetes fastuosos, pero entendía muy bien la política. Supo colocar a sus parientes en cargos estratégicos, tejió alianzas con las familias italianas y, sobre todo, se ganó fama de hombre incorruptible. En medio de cardenales que vendían indulgencias y oficios como quien vende especias, esa reputación era oro puro. Cuando murió el Papa Nicolás V en 1455, el cónclave buscó un pontífice de transición, mayor y discreto, que no alterase demasiado las facciones enfrentadas. Eligieron a Alfonso de Borja.
Con 77 años se convirtió en Calixto III, el primer papa de origen español. Su pontificado duró apenas 3 años, pero bastó para sembrar la semilla del poder Borgia. Confirmó a su sobrino Rodrigo en el cargo de vicecanciller, el número 2 de la curia, y comenzó a rodearse de compatriotas que le fuesen leales. En Roma ese gesto se interpretó como nepotismo, pero era práctica habitual. Cada papa llenaba la curia de su gente. La diferencia es que en el caso de los Borgia, aquella red se mantuvo tras la muerte del pontífice. Rodrigo heredó no solo cargos, sino contactos, influencias y una visión clara de cómo funcionaba el engranaje del poder eclesiástico. Calixto III pasó a la historia por su empeño en predicar cruzada contra los turcos tras la caída de Constantinopla, por la canonización de San Vicente Ferrer y, de forma más pintoresca, por haber ordenado revisar el juicio de Juana de Arco que resultó en su rehabilitación póstuma. Era un papa piadoso y de hábitos sencillos, pero no ingenuo. Sabía que Roma era un tablero peligroso y que sus sobrinos tendrían que jugar con más astucia que él si querían sobrevivir. Cuando Calixto III murió en 1458, el péndulo político osciló y los enemigos intentaron desmantelar la red hispana que había tejido. Sin embargo, Rodrigo ya había aprendido la lección. No bastaba con ser vicecanciller, hay que aspirar a la tiara. Aquel joven que había visto cómo su tío alcanzaba la cima partiendo de una pequeña ciudad valenciana, llevaba grabada en la memoria la idea de que el trono de San Pedro podía conquistarse si se manejaban bien los hilos. Era el prólogo de una saga de ambición y supervivencia que culminaría en el cónclave de 1492. Hoy, cuando se habla de los Borgia, casi nadie piensa en Alfonso, y sin embargo, sin su discreción inicial, sin su olfato para la diplomacia y sin su empeño en colocar a Rodrigo en la línea de sucesión, no habría habido un Alejandro VI, ni un César, ni una Lucrecia. En el escenario del Renacimiento, Alfonso de Borja fue el arquitecto invisible de la familia más temida y admirada del siglo. Cuando Alfonso de Borja murió en 1458, su sobrino Rodrigo tenía apenas 27 años, pero ya había aprendido a moverse en el corazón del poder. Nació en Játiva en 1431, hijo de Jofré e Isabel de Borja. Creció en un ambiente donde la ambición se disfrazaba de servicio y disciplina. Desde niño destacó por su inteligencia y su carisma. Estudió Derecho en la Universidad de Bolonia, como tantos aspirantes a cargos eclesiásticos, y allí adquirió esa mezcla de finura jurídica y audacia política que le acompañaría toda la vida. Su tío, primero cardenal y después papa, lo llamó pronto a Roma. Rodrigo llegó a la ciudad eterna con poco más de 20 años y quedó fascinado por su esplendor. Frente a las torres de mármol, las procesiones solemnes y los festines cardenalicios, comprendió que la Iglesia era mucho más que un misterio de almas. Era el escenario donde se decidía el destino de reinos enteros. Gracias a la protección de Calixto III, no tardó en ocupar cargos relevantes. En 1456 fue nombrado cardenal diácono de San Nicola in Carcere y vicecanciller de la Curia Romana, un puesto clave que controlaba documentos, finanzas y nombramientos. Roma, sin embargo, no era un lugar para inocentes. Los grandes clanes italianos, Orsini, Colonna o Sforza, se disputaban prebendas, ejércitos y alianzas. El papado era un campo de batalla político y económico. Rodrigo observaba, aprendía y, sobre todo, tejía relaciones. Se ganó fama de trabajador incansable, de hombre que leía y respondía personalmente a los despachos, que conocía a cada obispo y a cada embajador. Pero también se ganó enemigos. Su juventud, su origen español y su rápida ascensión despertaban recelos. Como vicecanciller se encargaba de las rentas y de las cancillerías pontíficas, una especie de primer ministro administrativo. Esto le dio acceso a los secretos financieros del Vaticano y al manejo de bulas, indulgencias y nombramientos. Pocos cardenales de su época tenían conocimiento tan complejo del aparato papal. Por eso, incluso tras la muerte de Calixto III, ningún papa posterior se atrevió a apartarlo del cargo. Rodrigo supo adaptarse, servir con eficacia y, al mismo tiempo, consolidar su base de poder personal. En estos años forjó su imagen ambigua. Por un lado, el funcionario impecable, sobrio en el vestir, cortés y disciplinado.
y por otro lado, el cardenal que organizaba fastuosas cacerías y protegía a mujeres influyentes, algo que los cronistas maliciosos convertirían más tarde en historias de amantes y escándalos. El Renacimiento romano no era un monasterio, cardenales y papas tenían hijos, banquetes y ejércitos privados. Rodrigo no inventó nada nuevo, simplemente jugó el juego mejor que otros. Durante las décadas siguientes perfeccionó su red de alianzas, colocó a parientes en diócesis ricas de España e Italia, invirtió en propiedades urbanas y rurales y cuidó de su imagen pública patrocinando obras de arte y templos. Al mismo tiempo, empezó a mirar más allá del presente. Si quería ser papa, debía presentarse no como el sobrino de Calixto III, sino como un hombre indispensable para el funcionamiento de la Iglesia. Poco a poco lo logró. A mediados de la década de 1480 era uno de los cardenales más influyentes, con una fortuna considerable y una reputación de administrador eficiente. Las fuentes de la época lo describen como alto, de complexión robusta, rostro energético y ojos claros. Tenía facilidad de palabra y sabía ganarse tanto a diplomáticos como a soldados. Su ambición no era un secreto, pero tampoco lo era su capacidad de trabajo. Cuando en 1492 se abrió un nuevo cónclave con la muerte de Inocencio VIII, nadie se sorprendió de verlo como candidato. En ese momento, Rodrigo Borgia ya no solo era un aprendiz en la curia, era un veterano con 30 años de experiencia, un político consumado que había esperado pacientemente su momento. Este periodo, entre 1456 y 1492, es clave para entender todo lo que vendrá después. En él se gestan las dos caras del mito, el Rodrigo Borgia eficiente, capaz de modernizar la administración papal, y el Rodrigo Borgia que la propaganda pintaría como corrupto y disoluto. Sin estas décadas de aprendizaje, intrigas y alianzas, no se explicaría cómo un extranjero logró imponerse a los poderosos clanes italianos y alcanzar el trono de San Pedro. La Roma que Rodrigo conoció no era muy distinta de las cortes modernas donde se tejen redes de poder. Los venenos, los sobornos y los matrimonios concertados eran en cierto modo las armas nucleares de su tiempo. Rodrigo aprendió a usarlas con cautela, a observar y a esperar, y cuando el tablero estuvo listo, movió la pieza final. El cónclave de 1492 no sería un accidente, sino la coronación de una estrategia larga y paciente. El verano de 1492 no solo cambió la historia de España con el viaje de Colón. Ese mismo año, en Roma, la muerte del Papa Inocencio VIII abrió un escenario decisivo para Europa. El 25 de julio, los cardenales se encerraron en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo pontífice. Afuera la ciudad hervía, el calor sofocante llenaba de olores los callejones, las familias poderosas, Orsini, Colonna y Sforza, movilizaban mensajeros y bolsas de oro, y los embajadores escribían a sus reyes con la ansiedad de quien sabe que de esa elección depende la balanza política de Italia. Rodrigo Borgia entró en ese cónclave con 36 años de experiencia en la curia y la reputación de ser el cardenal más rico y mejor conectado. Había esperado su momento durante décadas, tejiendo alianzas con paciencia. Ahora la oportunidad estaba frente a él, pero los clanes italianos no veían con buenos ojos a un extranjero en el trono de San Pedro. Y para imponerse, Rodrigo debía desplegar toda su habilidad. Los cronistas contemporáneos, hostiles a los Borgia, acusaron a Rodrigo de haber comprado votos de cardenales a cambio de rentas y beneficios. El diario del maestro de ceremonias Johannes Burchard recoge rumores de simonía, venta de cargos y preventas, que salpican a casi todos los candidatos. No era algo excepcional. En la Roma del 400 la línea entre política y corrupción era difusa. Lo cierto es que Borgia supo reunir el mayor bloque de apoyos, especialmente entre los cardenales españoles y franceses, y prometió recompensas concretas a varios italianos influyentes. Más que un acto aislado de corrupción, el cónclave de 1492 fue el resultado de un sistema donde los votos se negociaban abiertamente. El 11 de agosto, tras un proceso breve, los cardenales proclamaron papa a Rodrigo Borgia. Tenía 61 años y adoptó el nombre de Alejandro VI. Según Burchard, cuando salió al balcón de San Pedro, la multitud lo recibió con vítores.
Roma veía llegar al trono pontificio a un hombre fuerte, enérgico y capaz de imponer orden en una curia desgastada. Para muchos era un papa de transición que equilibraría intereses, y para otros el comienzo de un pontificado ambicioso y peligroso. Alejandro VI comprendió desde el primer momento que necesitaba consolidar su poder. Nombró a sus hijos y parientes en puestos clave: César cardenal, Juan duque de Gandía y Lucrecia en matrimonios estratégicos, y así empezó a redibujar el mapa de alianzas italianas. Era un pontífice renacentista, amaba el arte y el boato, pero también la eficacia administrativa. Durante su mandato se reformaron calles, se reforzaron murallas y se celebraron fastuosos espectáculos públicos que asombraron a embajadores y cronistas. Roma bajo los Borgia se convirtió en una capital vibrante y temida. Pero aquel nombramiento despertó también las primeras sombras de la leyenda negra. Los enemigos comenzaron a difundir historias de venenos, orgías y conjuras. Algunas se basaban en hechos reales y otras eran propaganda de familias rivales. El apellido Borgia empezó a asociarse con todo lo que los moralistas criticaban del Renacimiento: el nepotismo, la ambición y el cinismo. La paradoja es que muchas de esas prácticas eran comunes en todos los clanes, pero el éxito de Rodrigo las convirtió en el blanco preferido de las acusaciones. Este cónclave marcó un punto de no retorno. Rodrigo ya no era vicecanciller ni cardenal influyente, era el Papa. Desde ese momento, cada decisión suya tendría repercusión europea. Los reyes católicos en España, Luis XII en Francia, el Sacro Imperio, los príncipes italianos, todos mirarían a Roma con nuevas expectativas y recelos. Alejandro VI heredaba una iglesia con enormes problemas financieros, divisiones internas y enemigos poderosos. Su reto era mantener la unidad del papado y al mismo tiempo elevar a su familia a un rango que ninguna otra había logrado. Para entender el mito de los Borgia hay que detenerse en ese instante. Un cardenal valenciano, formado en leyes, paciente y calculador, alcanza la cúspide del poder espiritual de Occidente en una Roma donde el poder se compra y se pierde con la misma rapidez. Lo que vendrá después, César convertido en condottiero, Lucrecia como pieza clave de matrimonios y gobiernos, y los venenos reales o imaginados, serán la consecuencia de este momento fundacional. En agosto de 1492, bajo los frescos de la Capilla Sixtina, comenzó la historia de la familia que la posteridad llamará con fascinación y con temor los Borgia. A finales del siglo XV, Roma era un escenario contradictorio, capital espiritual del cristianismo y al mismo tiempo un hervidero de negocios, intrigas y ambiciones. Alejandro VI, recién entronizado, entendió que para sobrevivir en ese ambiente debía gobernar no solo como pontífice, sino como príncipe renacentista. Su pontificado inauguró un periodo de esplendor visible y a la vez de tensiones que alimentarían la leyenda negra. Desde el primer año se propuso transformar la ciudad. Mandó abrir y ensanchar calles, reforzar murallas, mejorar el alcantarillado y embellecer plazas. La vía alessandrina, la ampliación del Borgo y los nuevos accesos a San Pedro buscaban facilitar la circulación de peregrinos y dar a Roma un aspecto de más ordenado. Los cronistas hablan de un papa que, además de las liturgias, se ocupaba del urbanismo y del espectáculo. Procesiones fastuosas, iluminaciones nocturnas, festejos públicos con torneos y mascaradas que asombraban a embajadores y viajeros. Pero esa pompa tenía un precio. Para financiarla, Alejandro recurrió a la venta de cargos y al reparto de rentas. En 1493, apenas un año después de su elección, creó de golpe 12 nuevos cardenales, varios muy jóvenes y algunos abiertamente ligados a intereses de Francia y España. Un gesto que escandalizó incluso a Roma. Entre ellos estaba su hijo de 17 años, César, y Juan López, de 18. Los enemigos lo llamaron el consistorio de los adolescentes. Alejandro también destituía y trasladaba a cardenales rivales con facilidad, provocando fugas y alianzas en contra. La simonía no era nueva, pero la rapidez y visibilidad con que el Papa la ejercía dio a sus detractores munición para acusarlo de corrupción sin freno. En el consistorio secreto del 31 de mayo de 1500, Alejandro VI creó de golpe otros 10 cardenales, entre ellos varios ligados a Francia y a sus propios intereses familiares.
La maniobra reforzaba su alianza con Luis XII, pero indignó a los clanes romanos. Uno de los más agraviados fue Giovanni Battista Orsini, cardenal y cabeza de uno de los linajes más antiguos de la ciudad, que intentó formar una liga para deponer al Papa. Alejandro lo hizo arrestar en San Angelo y murió allí en febrero en 1503 en circunstancias oscuras. El episodio reforzó los rumores de veneno y consolidó la idea de un pontífice dispuesto a destituir y eliminar a quien desafiara su política de nombramientos. A esta política de cargos se sumaban los escándalos privados. Rodrigo Borgia, ya antes de ser papa, había tenido varios hijos reconocidos, César, Juan, Lucrecia y Jofre, con Banocha Catenei. Como pontífice no los ocultó, los instaló en palacios, los usó como piezas políticas y los presentó en ceremonias públicas. Esa naturalidad chocaba con las expectativas de decoro papal y alimentó rumores de lujuria. En 1501, según el maestro de ceremonias Johannes Burchard, en los aposentos papales se celebró un banquete conocido luego como el Banquete de las Castañas o la Yula del Vaticano. Burchard, notoriamente hostil a los Borgia, escribió que 50 cortesanas bailaron desnudas mientras los invitados recogían castañas del suelo. Se repartieron premios a quien tuviera más relaciones sexuales esa noche. No hay testigos independientes que confirmen el episodio y muchos historiadores modernos lo consideran exageración o invención propagandística, pero el relato se difundió por toda Europa y fijó la imagen de un papa rodeado de orgías. La Roma borgiana era además un campo de batalla de clanes. Las familias Orsini, Colonna, de la Rebère y Sforza veían con recelo el ascenso meteórico de un papa extranjero que repartía beneficios entre compatriotas. El propio Giuliano de la Rovere, futuro Julio II, se convirtió en su adversario más implacable. La tensión se palpaba en las calles. Emboscadas, asesinatos selectivos y levantamientos de mercenarios eran moneda corriente. Alejandro VI, lejos de amedrentarse, jugaba el juego con maestría. Premiaba a unos, castigaba a otros, pactaba y rompía pactos según le convenía. En este clima nació también el mito del veneno Borgia. Cada muerte súbita, cada cardenal caído en desgracia y cada enemigo eliminado alimentaba rumores de banquetes envenenados y pócimas secretas. Las fuentes coetáneas son más prudentes de lo que dirá la posteridad. Hablan de sospechas, no de pruebas, pero la combinación de fiestas espléndidas, hijos instalados en palacios, creación masiva de cardenales y desapariciones oportunas era demasiado atractiva para no convertirse en leyenda. Durante siglos, la palabra Borgia evocaría el frasco de veneno, tanto como la tiara papal. Sin embargo, sería injusto reducir este periodo solo a escándalos. Bajo Alejandro VI floreció una corte renacentista cosmopolita. Artistas, juristas, diplomáticos y científicos encontraban en Roma un centro de oportunidades. El Papa favoreció a pintores como Pinturicchio y fortaleció instituciones administrativas. Mantuvo relaciones diplomáticas con los reyes católicos, con Francia y con el Sacro Imperio, y supo maniobrar entre potencias rivales para asegurar la independencia de los estados pontificios. Así, la Roma de Alejandro VI fue al mismo tiempo una capital renovada y un nido de intrigas. Los embajadores describían fiestas donde cabalgaban toros decorados con cintas doradas y al día siguiente, atentados contra notables en plena calle. Era la esencia del Renacimiento italiano: belleza y violencia, cultura y conspiración, cruz y espada en el mismo escenario. Y es ese contraste el que hizo de su pontificado un mito perdurable. Entre todos los hijos de Alejandro VI, ninguno despertó tanto temor y fascinación como César Borgia. Nació en 1475, probablemente en Roma, cuando su padre aún era cardenal. Recibió una educación esmerada: Derecho en Perugia y Pisa, Teología en la Universidad de Valencia, instrucción militar en las cortes italianas. Era un joven alto, elegante, de mirada intensa, dotado de carisma y ambición. Su destino parecía trazado: carrera eclesiástica, cardenalato e influencia en la curia. En 1493, con apenas 18 años, ya era obispo de Pamplona y un año después cardenal. Pero César nunca fue un hombre de sotana. La espada lo atraía más que el incensario. Su padre lo convirtió en uno de los cardenales más jóvenes de la época para asegurar la influencia familiar. Sin embargo, César veía en ese cargo una jaula dorada.
En 1497, la misteriosa muerte de su hermano mayor, Juan, duque de Gandía, alteró todos los planes. Juan había sido el designado para encabezar la rama militar y secular del clan, mientras que César debía seguir la eclesiástica. Con su asesinato, nunca esclarecido del todo, el tablero cambió. Alejandro VI lloró en público como un padre destrozado, pero en privado comenzó a reorganizar su estrategia. César abandonaría la sotana para convertirse en condottiero, jefe militar y arquitecto del poder temporal de los Borgia. La transición fue espectacular. En 1498, César renunció al cardenalato y partió a Francia, donde contrajo matrimonio con Carlota de Albret, hermana del rey de Navarra, y selló alianza con Luis XII. A cambio recibió el título de duque de Valentinois, de donde proviene su sobrenombre el Valentino. Con apoyo francés y recursos papales, César emprendió una campaña militar para someter a las turbulentas ciudades-estado de la Romaña, Forli, Imola, Cesena y Rossini, y consolidar un principado Borgia en el corazón de Italia. Los cronistas contemporáneos quedaron impresionados por su energía y crueldad calculada. César combinaba diplomacia y terror, ofrecía perdón a quienes se sometían y castigos ejemplares a los que se resistían. Su imagen de príncipe nuevo fascinó a Maquiavelo, enviado como diplomático florentino, que lo acompañó en varias campañas y lo retrató después como modelo del gobernante eficaz y sin escrúpulos. En El Príncipe se lee que César sabía conquistar, conservar y fortalecer el poder, y que si cayó fue solo por la fortuna adversa, no por falta de virtud. Al mismo tiempo, César cultivaba un aura renacentista. Era mecenas de arquitectos y artistas, vestía con lujo, hablaba varios idiomas y se rodeaba de intelectuales. Sin embargo, su reputación quedó marcada por episodios sangrientos como la masacre de Senigallia en 1502, donde atrajo a antiguos aliados rebeldes con promesas de reconciliación y luego los mandó ejecutar. Para unos fue un acto de traición y para otros una demostración de control político en una época donde la lealtad era efímera. En apenas 4 años, César creó un estado que abarcaba buena parte de la Romaña y que, de consolidarse, habría transformado el mapa político italiano. Su padre veía en él al brazo armado de los Borgia, el heredero que haría perdurar su linaje más allá del papado. Pero ese ascenso meteórico también generó enemigos poderosos: los Orsini, los Colonna, los de la Rovere y, sobre todo, las potencias extranjeras que veían en el Principado borgiano una amenaza a su influencia. César fue en muchos sentidos el renacentista total: político, guerrero, diplomático y mecenas, con virtudes y crímenes a la misma escala. La propaganda posterior lo pintaría como monstruo sanguinario, amante del veneno y del incesto, pero los documentos muestran a un líder pragmático, capaz de aplicar métodos modernos de administración y estrategia militar. Si Maquiavelo lo convirtió en paradigma del poder, no fue por sus crímenes, sino por su capacidad de crear orden en el caos y gobernar con una mezcla de astucia y fuerza. Cuando pensamos hoy en los Borgia, la figura de César se alza casi tanto como la de su padre. Su paso de cardenal a guerrero resume la esencia de la familia: usar la Iglesia no solo como plataforma espiritual, sino como trampolín para construir un poder secular. En la Italia fragmentada del 480, este proyecto parecía posible. Lo que vendría después, su caída tras la muerte de Alejandro VI, su arresto, su fuga y su muerte en Navarra, será el reverso de esta ambición. Pero durante un breve instante, César Borgia encarnó el sueño borgiano de crear un estado propio, un principado moderno antes de tiempo. Si César Borgia encarna la imagen del príncipe renacentista sin escrúpulos, Lucrecia Borgia representa la otra cara del mito: la mujer envuelta en rumores de incesto y venenos, la femme fatal del Renacimiento. Pero detrás de esa leyenda negra hay una historia mucho más compleja, la de una joven utilizada como pieza de ajedrez en el tablero político de su padre y su hermano, y que con los años logró reinventarse como duquesa culta y respetada. Lucrecia nació en 1480, probablemente en Subiaco, cuando su padre ya era vicecanciller de la curia romana. Fue criada en un ambiente cosmopolita, rodeada de tutores que le enseñaron latín, griego, música, poesía y protocolo cortesano.
Los cronistas coincidieron en que era rubia, de tez clara y modales suaves. Hablaba varios idiomas y sabía bailar, escribir versos y manejar la correspondencia diplomática. Todo ello la convertía en una pieza valiosa para tejer alianzas. Su vida matrimonial fue un reflejo de estrategias políticas de Alejandro VI. A los 13 años fue comprometida con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, para consolidar la alianza con esa poderosa familia. Pero cuando los intereses cambiaron, Alejandro anuló el matrimonio alegando que no se había consumado, un proceso humillante que desató rumores maliciosos sobre la virginidad de Lucrecia y supuestas relaciones con su padre o su hermano. En 1498 se casó con Alfonso de Aragón, duque de Biscegle y pariente de los reyes católicos. Este segundo matrimonio tampoco trajo paz. Alfonso fue asesinado en Roma en 1500 en circunstancias oscuras y muchos señalaron a César como autor intelectual para eliminar a un cuñado incómodo. El episodio, amplificado por panfletos y embajadores hostiles, reforzó el mito de una familia que eliminaba sin piedad a quien estorbaba su ascenso. En 1501, Lucrecia contrajo su tercer y definitivo matrimonio con Alfonso de Este, heredero del ducado de Ferrara. Allí, lejos de la vorágine romana, pudo reconstruir su vida. Se convirtió en una duquesa respetada, mecenas de artistas y escritores, y madre de varios hijos legítimos. Su corte en Ferrara fue descrita por contemporáneos como un centro de cultura refinada, donde se mezclaban humanistas, poetas y músicos. Entre sus amistades se contaron Pietro Bembo y Ludovico Ariosto. La envenenadora incestuosa de la propaganda se transformó en una señora prudente, piadosa y generosa con los pobres. El mito de Lucrecia como conspiradora y amante de su propio padre o hermano tiene origen en la propaganda de los enemigos de los Borgia. Es cierto que fue utilizada como moneda de cambio y que estuvo rodeada de tragedias, pero no hay pruebas sólidas en su participación en asesinatos ni de relaciones incestuosas. Al contrario, su correspondencia muestra a una mujer que intentaba conciliar los intereses familiares con un mínimo de dignidad personal, que sufría las muertes de sus esposos y que buscaba estabilidad para sus hijos. En lugar de una maquinadora, los documentos revelan a una hábil superviviente en un mundo dominado por hombres. Su caso ilustra cómo en el Renacimiento las mujeres de familias poderosas eran a menudo instrumentos de política, pero también cómo podían, con inteligencia y paciencia, construir su propio espacio. En Ferrara, Lucrecia se ganó el respeto del pueblo y de la corte, promovió obras religiosas y culturales y mantuvo una imagen pública de discreción y piedad que contrastaba con la de su juventud. Murió en 1519, a los 39 años, tras dar a luz a su octavo hijo, y fue enterrada en el convento del Corpus Domini de Ferrara, donde aún puede visitarse su tumba. La figura de Lucrecia Borgia es, por tanto, un espejo deformado por 5 siglos de literatura, teatro y ópera. Víctor Hugo la convirtió en protagonista de un drama gótico. Donizetti compuso una ópera que la pinta como envenenadora implacable. Innumerables novelas y películas han repetido la imagen de la mujer fatal. Sin embargo, la historiografía moderna ha matizado ese retrato. Lucrecia no fue la maquiavélica envenenadora que quisieron sus detractores, sino una víctima de la política familiar que supo reinventarse y dejar un legado cultural significativo. En nuestra historia, Lucrecia es clave porque simboliza la dimensión humana del mito Borgia. Si César representa la ambición desatada y Alejandro VI el poder pontificio, Lucrecia encarna la resiliencia, la capacidad de sobrevivir y transformarse en un mundo dominado por hombres y conspiraciones. Su vida nos obliga a preguntarnos cuánto de lo que creemos saber de los Borgia es historia y cuánto es propaganda. La fuerza de los Borgia no residía solo en que Rodrigo fuese papa, César condottiero y Lucrecia duquesa. Lo que hacía temible a la familia era su red de alianzas, construida con la misma precisión con la que un tejedor monta un tapiz. En un renacimiento italiano fragmentado en repúblicas, ducados y feudos, donde la lealtad duraba lo que un tratado, los Borgia levantaron un sistema de pactos matrimoniales, beneficios eclesiásticos y apoyos militares que les permitió desafiar a clanes con siglos de arraigo. Desde Roma, Alejandro VI utilizaba los casamientos de Lucrecia como instrumento diplomático.
Cada matrimonio significaba un cambio de alianza, primero los Sforza de Milán, luego los aragoneses de Nápoles y después los Este de Ferrara. De igual modo colocaba a otros parientes, como su hijo Joffre o sus primos, en matrimonios estratégicos con herederas de señoríos italianos y españoles. Esta política no era nueva, la practicaban los Medici, los Gonzaga o los de la Rovere, pero en el caso Borgia resultaba más visible porque todo se hacía bajo el amparo del trono de San Pedro. A la red matrimonial se sumaba la red eclesiástica. Alejandro otorgaba obispados, abadías y rentas a sus hijos, sobrinos y aliados. César, antes de colgar la sotana, acumuló varios obispados y beneficios. Juan fue investido con títulos y rentas en España. Otros parientes ocuparon sedes en Valencia, Mallorca y Navarra. Así, cada diócesis rica se convertía en un bastión financiero de la familia. En una época sin bancos modernos, las rentas eclesiásticas eran un flujo constante de recursos para pagar ejércitos, comprar voluntades y mantener una corte fastuosa. Esta mezcla de poder familiar y recursos pontificios generó propaganda venenosa. Los enemigos veían en cada boda y cada nombramiento no solo nepotismo, sino conspiración. Cada muerte súbita, como la de Juan, duque de Gandía, hallado apuñalado en el Tíber, la de Alfonso de Aragón, segundo marido de Lucrecia, o la de varios condottieri rebeldes, se interpretaba como parte de un plan secreto. Así nació el mito del arsénico de los Borgia, esa pócima legendaria, la cantarela que supuestamente usaban para eliminar rivales en banquetes. Las crónicas hostiles repiten la acusación, pero los documentos judiciales ofrecen pocas pruebas concretas. Lo que sí existía era una cultura del veneno en el Renacimiento. Desde Florencia hasta Nápoles, el envenenamiento era una herramienta política tan real como la daga. Los Borgia, por su fama, se convirtieron en símbolo de ese miedo colectivo. La lista de muertes misteriosas asociadas a los Borgia era ya un catálogo en vida. El duque de Gandía, en 1497, hallado apuñalado y arrojado al Tíber. Alfonso de Aragón, segundo marido de Lucrecia, apuñalado en 1500 en los aposentos vaticanos y rematado días después. Los condottieri Vitello Chovitelli y Olivetoro da Fermo, estrangulados en Sinegalia en 1502 tras ser atraídos con promesas de reconciliación. Cada caso tuvo varios sospechosos y motivos políticos distintos, pero en la opinión popular se fundieron en una sola historia, la de un clan que usaba la daga y el veneno como instrumentos rutinarios de gobierno. Los enemigos explotaron especialmente los rumores sexuales para atacar al clan. Giuliano de la Rovere y los Orsini difundieron libelos anónimos que presentaban a Lucrecia como amante de su padre o de su hermano, y a Alejandro como el papa de las prostitutas. El episodio más célebre fue la supuesta Yula del Vaticano o Banquete de las Castañas, del 30 de octubre de 1501, donde, según Bouchard, 50 cortesanas bailaron desnudas ante el Papa y César. La imagen de Lucrecia recogiendo castañas del suelo para premiar a los hombres con mayor potencia sexual fue repetida durante siglos. Sin embargo, no hay testigos independientes ni documentos que lo confirmen. Para muchos historiadores modernos es una invención destinada a desacreditar al pontífice y a su familia. Pero el daño estaba hecho. La propaganda había convertido a los Borgia en sinónimo de orgía y veneno. Detrás del ruido había estrategia. Las alianzas matrimoniales y eclesiásticas permitieron a los Borgia sobrevivir en un entorno letal. Cada pacto les daba un respiro para fortalecer su principado en la Romaña y consolidar su influencia en la curia. César negociaba con Francia, Lucrecia abría puertas en Ferrara, y Alejandro mantenía a raya a los varones romanos. Era un sistema de vasos comunicantes. Cuando uno caía, los otros sostenían la red. Este entramado explica también por qué cuando el Papa murió, el edificio se derrumbó tan rápido. Sin Alejandro VI, las alianzas se deshicieron. Sin recursos del Vaticano, los ejércitos de César se dispersaron. Sin protección papal, Lucrecia quedó sola en Ferrara. El poder de los Borgia era impresionante pero frágil, como un castillo construido en terreno pantanoso. Toda familia que asciende demasiado rápido en el Renacimiento italiano se gana enemigos. Los Borgia no fueron la excepción. Mientras Alejandro VI y César entendían su influencia sobre Roma y la Romaña, una constelación de adversarios se organizaba para frenar su avance.
Algunos actuaban en nombre de la moral y la religión, otros simplemente para proteger sus privilegios feudales. Entre ellos destacaban 3 nombres y 3 frentes ya mencionados: Girolamo-Savonarola en Francia, la poderosa familia Orsini y el clan Colonna en Roma. El primero fue el más inesperado. Savonarola, fraile dominico de voz ardiente, convirtió la Florencia de finales del 400 en un púlpito contra la corrupción, el lujo y la decadencia de la Iglesia. Sus sermones denunciaban a papas, cardenales y príncipes con nombres y apellidos. En una predicación de 1496, recogida en las Predices sopra Amos de Zacarías, llegó a llamar a Roma la Nueva Babilonia y acusó a Alejandro VI de vivir entre concubinas y de corromper a su curia con sodomía y simonía. Era una retórica incendiaria que mezclaba crítica espiritual con ataque político. Alfonso VI, que al principio lo toleró, acabó viéndolo como un peligro. El conflicto entre ambos fue en parte ideológico, la crítica a la corrupción eclesiástica, y en parte político. Florencia era una pieza clave en el tablero italiano. Savonarola organizó la célebre Hoguera de las Vanidades y trató de instaurar una república cristiana austera. El Papa lo excomulgó en 1497. Un año después, el fraile fue ahorcado y quemado en la Plaza de la Señoría. Para la propaganda borgiana fue un agitador derrotado. Para la propaganda antiborgia, un mártir de la Reforma. El segundo frente estaba mucho más cerca. Los Orsini, una de las familias más antiguas y poderosas de Roma, dueños de castillos y ejércitos privados, habían hecho y deshecho papas durante siglos. Veían en Alejandro VI a un intruso extranjero que colocaba a los españoles y a los franceses en los cargos en los que ellos consideraban suyos por derecho. Los libelos manuscritos que circulaban en las tabernas romanas, como el Pasquino, precursor de los pasquines modernos, se caricaturizaba al Papa con frases como padre y esposo de su hija o Papa de las cortesanas, mezclando acusaciones sexuales con burlas políticas. Estas sátiras, anónimas pero difundidas por redes de mensajeros, multiplicaban la leyenda negra más allá de los muros de los palacios. El tercer frente eran los Colonna, rivales históricos de los Orsini y otro clan romano con tentáculos en la curia. Aunque enfrentados entre sí, Orsini y Colonna coincidían en su hostilidad hacia los Borgia. Los Colonna controlaban fortalezas estratégicas al sur de Roma y contaban con apoyo de reinos extranjeros. Alejandro VI intentó neutralizarlos con cargos y beneficios, pero la tensión se mantuvo. En 1499, tras una disputa por el control de Nepi y Anguillara, estallaron choques armados que dejaron decenas de muertos en las calles. Cada vez que un Colonna era arrestado o destituido, corrían rumores de que había sido envenenado en un banquete papal. Estos relatos, reproducidos en sermones y hojas volanderas, reforzaban la imagen de un pontífice lujurioso y asesino. Además de estos adversarios visibles, los Borgia tenían enemigos invisibles en las cancillerías europeas. Los reyes católicos en España, aunque compatriotas de Alejandro, desconfiaban de su alianza con Francia. El rey francés esperaba más concesiones. El Sacro Imperio veía con alarma la creación de un principado papal. La diplomacia borgiana era un juego de equilibrios constantes, en el que cada movimiento generaba nuevas resistencias. En este contexto, la imagen pública de los Borgia se deterioró rápidamente. Sus enemigos supieron aprovechar la imprenta para difundir libelos, caricaturas y rumores. La figura de Lucrecia como envenenadora incestuosa, de César como asesino y de Alejandro como papa lujurioso fue moldeada en esos panfletos y sermones. A menudo las acusaciones eran exageradas o directamente falsas, pero repetidas con insistencia se convirtieron en verdades aceptadas por la opinión europea. Lo importante es comprender que el mito negro no nació en un vacío, se forjó en medio de guerras, excomuniones, rebeliones y asesinatos reales. Los Borgia jugaron al límite y muchos de sus rivales murieron o fueron arruinados. Para las familias italianas, que llevaban siglos controlando Roma, ver a un clan hispano ascender tan alto fue como una humillación que pedía venganza. Y de ahí la virulencia con la que construyeron la imagen de los Borgia como monstruos morales. A comienzos de la vida de 1500 parecía que nada podía detener a los Borgia.
Alejandro VI gobernaba la Iglesia con mano firme, César había conquistado gran parte de la Romaña y Lucrecia se consolidaba en Ferrara. Pero en el Renacimiento el poder era frágil y el azar cruel. En apenas 3 años la maquinaria borgiana empezó a resquebrajarse. El final no llegó en una gran batalla, sino en una cadena de reveses y muertes que desmanteló, uno por uno, los pilares del clan. El primer golpe fue la pérdida de aliados clave. Luis XII de Francia, que había apoyado a César, comenzó a negociar con sus enemigos. Los Orsini y los Colonna se reorganizaban. Los príncipes italianos miraban con alivio cualquier señal de debilidad borgiana. Sin la presión constante de la fuerza francesa, el principado de César se volvió vulnerable. Los condottieri, que habían jurado lealtad, empezaron a desertar, y los ingresos del Vaticano ya no bastaban para sostener ejércitos. El segundo golpe vino de la propia Roma. En agosto de 1503, Alejandro VI y César cenaron en la villa del cardenal Adriano de Corneto. Poco después, ambos se enfermaron gravemente. César sobrevivió, pero Alejandro murió el 18 de agosto a los 72 años. La versión oficial habló de fiebre maligna, probablemente malaria, muy común en los veranos romanos, pero los rumores se desataron. ¿Habían intentado envenenar a un cardenal y bebieron por error el vino envenenado? ¿Había sido un ataque deliberado contra el Papa y su hijo? No hay pruebas concluyentes. Lo cierto es que su muerte repentina en medio del calor estival alimentó la leyenda del veneno Borgia por última vez. La escena del funeral contribuyó al mito. Según el maestro de ceremonias Bouchard, el cuerpo de Alejandro se hinchó y ennegreció rápidamente en la capilla del Vaticano. Esa descripción macabra, repetida durante siglos, se convirtió en símbolo del castigo divino sobre un papa corrupto. Es posible que fuera simplemente el efecto del calor y la enfermedad, pero para la imaginación popular fue la confirmación de que Dios había fulminado al pontífice más infame. Con Alejandro muerto, todo se desmoronó. César, convaleciente y sin recursos, intentó asegurar el control del Vaticano y la elección de un papa favorable. Fracasó. El cónclave eligió a Pío III, que murió a las pocas semanas, y luego a Giuliano de la Rovere, enemigo declarado de los Borgia, que se convirtió en Julio II. El nuevo papa desmanteló sistemáticamente el poder borgiano, confiscó bienes, anuló cargos y persiguió aliados. César fue arrestado por los españoles, trasladado a Castilla y encarcelado en La Mota, en Medina del Campo. Logró fugarse y refugiarse en Navarra, donde su cuñado, el rey Juan III, le dio mando militar. En 1507 murió en combate cerca de Viana, en una escaramuza menor. Tenía solo 31 años, la muerte del Valentino cerraba de forma abrupta el sueño de un estado borgiano. Lucrecia, en Ferrara, sobrevivió a esta debacle manteniéndose al margen de las intrigas romanas. Su reputación como duquesa piadosa y mecenas le permitió conservar su posición. Sin embargo, quedó marcada por siempre por el apellido y por las tragedias familiares. Murió en 1519 dejando tras sí una corte que aún hoy es recordada como uno de los focos culturales del Renacimiento. Así terminó la saga borgiana, no con un gran juicio ni con una batalla final, sino con una enfermedad, la cárcel y la dispersión. En menos de 2 décadas habían pasado de ser una familia de hidalgos valencianos a dominar Roma y buena parte de Italia, y de allí al descrédito y el exilio. Su caída fue tan fulgurante como su ascenso. Con la muerte de Alejandro VI en agosto de 1503, César Borgia quedó como un general sin cuartel. Herido y enfermo tras la misma fiebre que se llevó a su padre, intentó controlar el cónclave y asegurar la elección de un papa aliado, pero su fuerza dependía de 2 pilares que acababan de desaparecer: la autoridad pontificia y el apoyo francés. Sin ellos, el principado que había construido en la Romana se desmoronaba día a día. Al principio reaccionó con su habitual energía. Se atrincheró en el Vaticano con sus tropas, trató de negociar con los cardenales y aseguró varias fortalezas en la Romaña. Durante unas semanas pareció que podría mantener intacto su poder, pero el nuevo papa, Pío III, murió en menos de un mes y el siguiente cónclave elevó al trono a Giuliano de la Rovere, su enemigo declarado, que tomó el nombre de Julio II. Este, hábil y vengativo, actuó con rapidez.
ordenó confiscar las posesiones borgianas, liberó a los condottieri rebeldes y pactó con los Orsini y los Colonna para aislar a César. Sin respaldo papal y con Francia distraída, el duque de Valentinois quedó atrapado. En 1504, al abandonar Roma con salvoconducto español, César fue arrestado en Nápoles por el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, cumpliendo órdenes del nuevo papa y del rey Fernando el Católico. Tras un breve paso por el Castel de Lobo, fue enviado a Castilla. Primero estuvo recluido en el castillo de Chinchilla, luego en La Mota, en Medina del Campo. Allí pasó 2 años bajo estrecha vigilancia mientras sus enemigos en Italia desmantelaban su obra. Era un giro irónico. El hombre que había gobernado con puño de hierro varias ciudades italianas era ahora prisionero de la monarquía de sus propios paisanos. Pero César no era de los que aceptan el encierro sin lucha. En 1506 protagonizó una fuga espectacular ayudado por simpatizantes navarros. Se refugió en Pamplona, donde su cuñado, el rey Juan III de Navarra, le confió el mando de sus tropas en la guerra contra los rebeldes del conde de Lerín. Por primera vez en años, César volvía a empuñar la espada, esta vez no para conquistar ducados italianos, sino para defender un pequeño reino pirenaico. La campaña fue breve. En marzo de 1507, durante el asedio de Viana, César se lanzó imprudentemente a una escaramuza para inspeccionar el terreno. Separado de sus hombres, cayó en una emboscada y murió atravesado por varias lanzas. Tenía apenas 31 años. Su cuerpo, despojado de armas y armadura, fue enterrado de urgencia en la iglesia de Santa María de Viana. Con el tiempo, su tumba se convirtió en lugar de curiosidad para viajeros, entre ellos un joven Gustave Doré y siglos más tarde, Ernest Hemingway, que lo evocó en sus crónicas. A día de hoy, una sencilla losa recuerda al hijo del Papa que quiso ser príncipe. La muerte de César Borgia cerraba de manera abrupta un proyecto que, de haberse consolidado, habría cambiado la geografía política de Italia. Su principado en la Romaña se disolvió entre los estados pontificios y los señores locales. Sus aliados fueron perseguidos o se pasaron al bando papal. Su nombre quedó para siempre ligado al de Maquiavelo como ejemplo del príncipe audaz que no cae por falta de virtud, sino por fortuna adversa. En la posteridad, César ha sido pintado como un villano sanguinario, pero también como un visionario frustrado. Los historiadores modernos subrayan su capacidad de organización, su talento militar y su visión política. En apenas 4 años había creado un Estado funcional en medio del caos italiano, con tribunales, impuestos y administración centralizada. De haber tenido más tiempo y apoyo, quizá habría sentado las bases de un poder secular papal sólido. Pero el Renacimiento era un juego letal. Sin papado y sin Francia, incluso el Valentino se convirtió en presa fácil. Cuando César moría en Viana y la red borgiana se deshacía en Roma, Lucrecia Borgia vivía ya en otro mundo. Desde 1502 estaba casada con Alfonso de Este, heredero del ducado de Ferrara, uno de los estados más refinados y prósperos del norte de Italia. Para muchos contemporáneos, su traslado fue un destierro dorado, una manera de apartarla de la tormenta romana. Para ella fue también la posibilidad de reconstruir su identidad. Allí, lejos del Vaticano y de los libelos, Lucrecia dejó de ser la hija del Papa para convertirse en duquesa renacentista. Ferrara era una corte culta y cosmopolita, gobernada por una familia que había sabido equilibrar poder y mecenazgo. Alfonso de Este, hombre de armas y de gusto por la ingeniería militar, veía en Lucrecia una alianza política pero también un puente hacia Roma. Al principio la recibió con frialdad, desconfiando de su fama de envenenadora y de los escándalos borgianos. Sin embargo, la nueva duquesa supo ganarse poco a poco a su esposo, a la corte y al pueblo con su discreción, su generosidad y su capacidad para organizar la vida palaciega. En Ferrara, Lucrecia desplegó una faceta oculta hasta entonces, la de mecenas y promotora cultural. Reunió en torno a sí a poetas como Ludovico Ariosto, humanistas como Pietro Bembo y músicos y artistas que convertían la corte en un laboratorio del Renacimiento tardío. Mantuvo una biblioteca propia, protegió conventos y patrocinó obras de caridad. En una época en que las mujeres de alto rango podían ser simples figuras decorativas, Lucrecia se convirtió en gestora activa de la vida cultural y religiosa de su ducado. También fue una madre prolífica. Con Alfonso de Este tuvo varios hijos legítimos: Ercole II, Hipólito, Leonor, Francesco.
a los que procuró una educación sólida y un futuro político seguro. Tras la muerte de César y Alejandro VI, la correspondencia de Lucrecia muestra preocupación por los parientes dispersos, intentos de proteger a sobrinos y hermanastros y, sobre todo, un esfuerzo consciente por separar a sus hijos de la tormenta borgiana. Era, en cierto modo, la estrategia de supervivencia definitiva, convertir a la familia Este en su nuevo refugio. Los cronistas contemporáneos notaron el cambio. La misma mujer que en Roma era objeto de rumores escabrosos aparecía en Ferrara como modelo de piedad y prudencia. Se la veía asistir a misas, visitar conventos, organizar procesiones. Su relación con el pueblo fue tan buena que cuando murió en 1519 tras dar a luz a su octavo hijo, los ferrarenses guardaron luto sincero. Fue enterrada en el convento del Corpus Domini, en la misma iglesia donde reposan otras mujeres de la familia Este. Su tumba, sencilla y discreta, contrasta con el exceso de su leyenda. Este periodo ferrarese es fundamental para revisar el mito de Lucrecia Borgia. Durante siglos, dramaturgos y novelistas, desde Víctor Hugo hasta Donizetti, la retrataron como envenenadora y amante incestuosa. Sin embargo, los documentos de Ferrara dibujan a una mujer distinta, culta, responsable, consciente de su papel político y deseosa de construir un legado propio. No hay pruebas sólidas de su participación en crímenes, y en cambio sí las hay de su mecenazgo, de su gestión y su religiosidad. La vida de Lucrecia en Ferrara también simboliza la resiliencia femenina en un mundo dominado por hombres. Tras haber sido pieza de cambio en manos de su padre y su hermano, logró convertirse en señora de su propio destino dentro de los límites que su época permitía. Su historia nos obliga a repensar los estereotipos del Renacimiento. No todas las mujeres poderosas fueron conspiradoras, ni todos los hombres mecenas fueron santos. Lucrecia fue ambas cosas a su manera, víctima y protagonista, símbolo y persona real. Con ella se cierra el círculo humano de los Borgia. Mientras César caía en el campo de batalla y Alejandro quedaba como el papa veneno de la memoria colectiva, Lucrecia sobrevivía y dejaba tras de sí una estela de cultura y estabilidad. Su Ferrara fue, en cierto modo, el último refugio de una familia cuyo nombre sigue resonando 5 siglos después. Cuando los protagonistas ya habían desaparecido, Alejandro muerto en Roma, César en una escaramuza en Navarra y Lucrecia en su tumba de Ferrara, empezó la vida más larga de los Borgia, la de su mito. Sus enemigos habían sembrado panfletos, libelos y sermones. La imprenta los multiplicó y el tiempo los convirtió en historia. A partir del siglo XVI, el apellido Borgia dejó de ser solo un linaje para convertirse en un sinónimo universal de corrupción, ambición y veneno. El primer gran arquitecto de ese mito fue Nicolás Maquiavelo. Diplomático florentino, acompañó a César Borgia en varias campañas y quedó fascinado por su energía y su método. En El Príncipe, de 1513, lo citó como modelo del gobernante que sabe conquistar y mantener el poder, y lamentó que su caída se debiera solo a la fortuna adversa. Desde entonces, César quedó fijado como prototipo del príncipe eficaz y sin escrúpulos. Curiosamente, Maquiavelo no condenaba su conducta, lo admiraba como ejemplo de virtud política en un mundo despiadado. A partir de ahí, la literatura y el retrato fueron construyendo capas sobre esa imagen. En el siglo XVI circularon en Roma pasquines que convertían en chascarrillo popular las escenas del banquete de las castañas y los supuestos incestos de Lucrecia. Estas historias llegaron a Francia y a España a través de panfletos traducidos y fueron recogidas en crónicas como las Memorias de Brantôme en el siglo XVI y en colecciones de anécdotas del siglo XVII, fijando así un repertorio de escándalos sexuales que la posteridad aceptó como hechos. En el siglo XIX, Víctor Hugo estrenó su drama Lucrecia Borgia, de 1833, donde la hija de Alejandro aparecía como envenenadora trágica que mata a su propio hijo sin saberlo. La obra se basaba más en esos panfletos y rumores que en documentos históricos. Un año después, Gaetano Donizetti compuso la ópera Lucrecia Borgia, en 1834, que fijó en la imaginación del público la figura de una mujer fatal rodeada de intrigas. Estas obras no pretendían ser fieles a los hechos, buscaban emoción, melodrama y moralidad, pero al hacerlo reforzaron la leyenda negra. En Francia y España circularon durante el siglo XIX colecciones de anécdotas tituladas Crónicas escandalosas o Historias secretas,
donde se reunían sin filtro los rumores sexuales y políticos de Roma. La edición dedicada a los Borgia, publicada en 1830, fue un éxito de ventas y fijó para el público burgués la imagen de Lucrecia incestuosa y de Alejandro como papa satánico. Muchas de esas crónicas eran falsificaciones literarias con diálogos inventados, pero tuvieron más lectores que las biografías académicas. La prensa ilustrada de los siglos XIX y XX repitió esas escenas, banquete de castañas, veneno, incestos, como si fueran hechos probados, consolidando un mito que todavía hoy condiciona cualquier relato audiovisual sobre los Borgia. En el siglo XX y XXI, el cine y la televisión continuaron esa tradición. Desde películas mudas como Lucrecia Borgia en 1912 hasta series modernas como Los Borgia de Neil Jordan o Borgia de Tom Fontana, la familia ha sido representada una y otra vez como arquetipo de sexo, poder y veneno. Cada época proyecta sus obsesiones sobre ellos. Para el romanticismo eran monstruos góticos, para el Hollywood clásico, villanos exóticos, para la televisión actual, antihéroes complejos. Incluso los videojuegos han incorporado a César y Alejandro como villanos en sagas como Assassin's Creed. La historiografía académica ha intentado matizar este retrato, mostrando a Alejandro como administrador hábil, a César como reformador militar y a Lucrecia como gobernante culta. Pero la fuerza del mito es tal que incluso los estudios más serios deben dialogar con esa imagen previa. El legado borgiano también es arquitectónico y cultural. Roma aún conserva trazas de las obras emprendidas por Alejandro VI. Ferrara recuerda a Lucrecia como mecenas. La política moderna sigue usando el nombre de Borgia como sinónimo de intriga. Incluso expresiones populares, banquete borgiano o veneno borgiano, remiten a ellos. Son, en cierto sentido, un espejo de nuestras propias fantasías sobre el poder. La familia que encarna tanto la fascinación como el rechazo hacia quienes se atreven a llegar demasiado lejos. Y quizá este último apartado nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen los mitos históricos. La propaganda de los enemigos, la repetición literaria, el gusto por lo escabroso y la necesidad de símbolos simplificadores transformaron a personas reales en personas de tragedia. Al mismo tiempo, los Borgia contribuyeron a ese mito con su audacia y sus excesos. Sin venenos reales o imaginados, sin escándalos y alianzas, no habrían dejado tanta huella. Pero sin la imprenta, el teatro y la ópera, su historia no habría llegado a millones de personas en todo el mundo. Hoy, 5 siglos después, el nombre Borgia sigue vivo en novelas, películas, videojuegos y hasta en marcas comerciales. Es un recordatorio de que la historia no es solo un registro de hechos, sino también un campo de batalla de narrativas. La familia que quiso dominar Roma acabó dominando la imaginación europea mucho después de su caída. La tarde cae sobre Roma. Camino despacio por sus calles hasta que aparece ante mí el Palacio Borgia, discreto y casi escondido entre edificios barrocos. No hay carteles ni multitudes de turistas, apenas una placa recuerda que aquí vivió la familia más temida del Renacimiento. El sol bajo dibuja sombras alargadas sobre las fachadas y por un momento me parece oír el rumor lejano de carruajes, el tintinear de copas y las voces de cardenales y condottieri que entraban y salían por esta misma puerta hace 500 años. He pasado semanas siguiendo su rastro, cartas, crónicas, panfletos, tratados de Maquiavelo, óperas y novelas. Cuanto más leo, menos certeza tengo. La historia de los Borgia es como una galería de espejos. Cada cronista, cada artista y cada enemigo los reflejó de una manera distinta. Fueron monstruos sin escrúpulos o simplemente hijos de su tiempo. Expertos en el arte del poder cuando el poder era un juego mortal. ¿Inventaron ellos el veneno y el nepotismo o solo los practicaron con más eficacia y visibilidad que sus enemigos? Desde aquí, delante de su antiguo palacio, pienso en esa pregunta que lanzamos al principio del viaje. Si hubiéramos vivido en aquella Roma sin leyes claras, donde la ambición y el veneno eran armas habituales, ¿habríamos actuado de otro modo? Quizá la respuesta no nos guste. Quizá los Borgia son tan fascinantes porque bajo sus excesos y crímenes vemos reflejados los mecanismos del poder que siguen vigentes hoy. Redes de influencia, propaganda, ascensos fulgurantes y caídas repentinas. El mármol del suelo está frío bajo mis pies y las campanas de San Pedro suenan a lo lejos. Cierro mi cuaderno y miro por última vez las ventanas del palacio,
Detrás de esas paredes se urdieron alianzas, se firmaron bulas, se celebraron bodas y se planearon guerras. Detrás de esas paredes nació también un mito que aún respira en nuestra cultura. Salgo de la calle estrecha y me pierdo en el bullicio moderno de Roma. La historia de los Borgia queda atrás, pero su sombra, como la de tantas familias poderosas, sigue proyectándose sobre nosotros. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!